vamos a hablar un poquito acerca de decido escuchar el consejo de Dios para considerarlo o para obedecerlo. ¿Cómo así? Vamos a ver ejemplos en la Biblia de personas que Dios les dijo algo y decidieron hacer lo contrario a lo que Él había dicho y qué fue lo que trajo como consecuencia a sus vidas. Y la otra parte es alguien que siguió el consejo de Dios y que trajo también a su vida el obedecerlo. Entonces, para recordar un poquito de lo que hablamos el sábado pasado, hablamos acerca de que el mejor consejo que podemos tener es el de Dios y lo podemos escuchar leyendo su palabra, y que Él fuera nuestro emisor, que todo el tiempo su palabra fuera nuestro mejor emisor y nosotros, que somos los receptores de ese mensaje, lo pudiéramos escuchar claramente y saber de que hay dos beneficios que podemos obtener de escuchar su consejo y seguirlo, y era tener paz y también vida y salud. Entonces hoy vamos a ver un poquito acerca de estas historias. Entonces, para empezar, quiero que vayan conmigo y vamos a buscar Génesis 3:1. Vamos a ir al primer libro de la Biblia y aquí habla acerca de la historia que creo que todos la hemos escuchado una y otra vez, y es Génesis 3:1. Y el título de este capítulo es La caída del ser humano. Y acá dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Primero es que Dios ya les había dado una instrucción a Adán y Eva, y era que estaban en un jardín en donde habían muchos árboles, y les dijo: de todos podrán comer, menos del árbol de la vida y de la sabiduría. Y entonces vienen ellos y dicen: bueno, está bien. Estando ahí se topan con la serpiente, que era Satanás, y él les dice: ¿acaso es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Él sabía de que era uno del que no podían comer, pero empezó generalizando. Y luego les dice: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, no lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, ¿qué instrucción les había dado Dios? Que no comieran. ¿Y qué les dijo la serpiente? Les dijo: no, eso no es cierto, no se van a morir. Cuando coman de ese árbol, lo que va a pasar es que van a ser igual que Dios y van a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Y a quiénes obedecieron ellos? ¿A quiénes, qué voz prevaleció en sus vidas, y al final qué consejo siguieron? Y ya sabemos toda la historia, que ahí fue la caída del hombre, de Adán y Eva, y que Dios los sacó de ese huerto y los mandó a que trabajaran la tierra, y algo pasó en ese momento. La relación de Dios con ellos y ahora pues y después con la humanidad se fraccionó, y ya no tenían esa relación cara a cara con Dios por haber escuchado un consejo contrario a lo que ya Dios les había dicho. Y tal vez nosotros la hemos leído una y otra vez, pero ¿cómo la aplicamos a nuestra vida? Y quiero que tú penses en un área específica, como al final estamos hablando acerca de las relaciones. ¿Alguna relación en tu vida familiar, laboral, con amigos, de pareja, con los hijos? O alguna relación que digas está un poquito dañada esa relación. ¿Qué consejos Dios nos ha dado para poder trabajar esa relación, para tener paz, para tener una relación sana y correcta? ¿Y qué consejos hemos escuchado afuera? Hay un consejo que está en Romanos que a mí me gustó mucho, donde dice: en la manera de lo posible trata de estar en paz con todos. Dice en la manera de lo posible porque hay cosas que no nos van a no vamos a ser nosotros los responsables de eso, sino también la otra persona tiene que tener una respuesta. Pero lo que esté en mis posibilidades, tratar de estar en paz. Pero ¿qué dicen los demás? No, lo que te hizo, hacerle el doble, vengate. No, después de lo que te hizo ya no confíes en las personas. Y muchas veces Dios nos dice perdonen, y la gente nos dice: ¿para qué vas a perdonar? Tan fácil lo vas a liberar después de todo el daño que te hizo.
Y esos tal vez son los consejos que seguimos. Y al seguir esos consejos, lo que sucede es que las relaciones siguen estando mal. Y nos seguimos distanciando en lugar de estar unidos en las relaciones con nuestros amigos, con nuestra familia. Entonces, de Adán y Eva podemos aprender una consecuencia de escuchar a Dios, porque el problema no fue que ellos no escucharan a Dios. Sí lo escucharon, porque ya hablamos acerca de silenciar la voz de Dios. Ellos no la silenciaron porque sí escucharon su voz. Luego vimos lo del ruido la semana pasada, de que el ruido nos impedía escuchar el consejo de Dios. Pues acá vino alguien que fue como, hizo más ruido, que fue la serpiente, y les dijo, van a ser igual que Dios. Entonces creo que esa idea a ellos de ser como Dios, en este caso a la mujer, fue lo que le llamó la atención. Y dijo, no, tal vez sí, Dios está equivocado. Y si nos comemos de este fruto, pues no nos va a pasar nada. Al contrario, vamos a ser como Él. Y cayeron. Entonces, aprendimos que Dios es la fuente de poder y de sabiduría. Nadie le gana a Dios en sabiduría. Entonces, algo que nosotros querramos hacer contrario a lo que Dios nos ha dicho, nunca va a funcionar mejor que lo que Dios ya nos había dicho. Tal vez sí va a ser como más difícil a lo que nosotros queríamos hacer, pero va a valer la pena, porque lo que va a hacer es que vamos a encaminarnos a vivir en el plan que Él tiene para nosotros. Entonces, seamos muy sabios cuando hemos escuchado la palabra de Dios, ponerla en práctica y no dudar de lo que Él nos está hablando, de lo que Él nos está diciendo, de lo que la Biblia nos está diciendo, porque por algo nos lo pide, ya sabe por qué. Y algo que también me llama la atención de Adán y Eva, pues en este caso de Eva, es que ella le dijo, sí podemos comer de todo menos de este. Entonces le siguió la corriente, o sea, le dio tiempo para que le siguiera hablando. Entonces nosotros cuando tenemos pensamientos o escuchamos voces que nos pueden llegar a hacer dudar de la palabra que Dios está dándonos, ni conversemos con ellos, cortémoslos de raíz, porque agradezcamos, bueno, sí, gracias, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan la diferencia entre que no podemos controlar lo que oímos, pero sí lo que escuchamos? Porque escuchar es poner atención. Entonces, mejor pongámosle atención a lo que Dios nos ha dicho. Entonces, la primera parte de esto es que cuando seguimos el consejo, no de Dios, sino un consejo contrario a lo que Dios ya nos habló, el resultado es que va a traer un distanciamiento, y va a ser un distanciamiento en una relación. Entonces, en este caso fue la relación con Dios. Si nosotros tal vez en nuestro trabajo, con nuestra familia, no estamos escuchando lo que Dios nos está hablando, en algún momento nos podemos distanciar de ellos. Y Dios lo que quiere es que sean relaciones que estén unidas y que donde haya y predomine el amor. Entonces, ya vimos este ejemplo de ellos. Entonces, no escuchar y no hacer el consejo de escuchar el consejo y no hacer lo que Dios nos ha dado, va a traer ese distanciamiento o va a fraccionar algo en nuestra vida. Y ahora vamos a leer otro ejemplo que creo que es pues nuestro ejemplo mayor, acerca de alguien que escuchó a Dios y le obedeció. Y quiero que busquemos Lucas 4:3. Lucas 4:3 es el título que tengo en este capítulo, es Tentación de Jesús. Son dos historias que tal vez hemos escuchado mucho, pero que tanto las aplicamos, ¿verdad? Y dice en el 3, el contexto es que Jesús está en el desierto y es tentado por Satanás, que era el mismo que la serpiente que tentó a Adán y Eva, pero ellos sí cayeron en esa tentación. Entonces en el 3 dice, si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Entonces es lo mismo, viene y le dice, el diablo siempre nos va a querer atacar con nuestra identidad y va a tratar de que demostremos quiénes somos. Entonces le estaba diciendo a Jesús, a ver, si sos el Hijo de Dios en serio, hace esto, hace lo otro. Y miren cómo le contesta Jesús. Jesús le respondió, escrito está,
no solo de pan vive el hombre. Jesús conocía a Dios, escuchaba a Dios y sabía que ya Dios en algún momento le había escrito que no solo de pan va a vivir, le había dicho que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces viene y le contesta eso a Satanás, pero viene y él no se queda tranquilo y le dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Ahora lo ataca y le dice, adórame. Y si me adoras, todo esto que ves va a ser tuyo. Y viene y le responde Jesús, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Entonces Jesús tenía una palabra de Dios para contrarrestar lo que el diablo le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque Jesús escuchaba a Dios y lo escuchaba porque sabía que Él era quien lo había enviado con un propósito. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no escuchamos la voz del diablo, sino la voz de Dios es más alta en nuestra vida, es más audible y es la que queremos seguir, el consejo que queremos seguir? Y le dice, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esa voz que no queremos escuchar se vaya? Obedeciendo lo que Dios nos está diciendo, poniéndole más atención a lo que Dios nos está diciendo. Entonces vemos el ejemplo de Jesús, que Él escuchó lo que su papá Dios le había hablado, le había dicho, para qué lo había preparado, y tenía una palabra para poder responder ante la tentación de tener reinos, de ser como un rey, ¿verdad? Porque él sabía la manera en la que Dios lo iba a exaltar y no era demostrando que él era el Hijo de Dios a alguien que sabía que lo era y que quería que cayera, así como hizo un día que cayera Adán y Eva. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que Jesús, al escuchar a Dios, escuchar su consejo y obedecerlo, Él vino a unir la relación que se había dividido. Él vino a reconciliarnos con Dios cuando en el jardín Adán y Eva, por lo que hicieron, hizo que nos separáramos de Dios. Entonces la obediencia de Jesús nos trajo restauración y nos permite volver a tener esa relación con Dios y poder escuchar claramente su voz y no necesitar de intermediarios. O sea, siguen habiendo profetas, siguen habiendo maestros, siguen habiendo pastores, evangelistas, pero Dios puede hablarnos directamente si nosotros le creemos y lo escuchamos. ¿Qué sería de nosotros en este tiempo si no tuviéramos estas redes sociales para seguir escuchando su palabra? Si no tuviéramos teléfonos para comunicarnos, ¿podríamos mantener nuestra fe en Dios? Sí, porque la relación es uno a uno. Entonces nosotros, si tenemos una Biblia, podríamos seguir comunicándonos con Dios. Incluso si no la tuviéramos, lo que ya hemos aprendido nos ayudaría a continuar esa relación con Dios, porque lo que se necesita para mantener esa relación con Dios es escucharlo, es orar, es hablarle. Entonces, gracias a Jesús podemos volver a tener esa unión con Él. Entonces, ¿qué me va a ayudar a tener relaciones sanas y correctas? Escuchar el consejo de Dios y aplicarlo, obedecerlo. Y por último, quiero que me acompañen y vamos a leer Lucas 11:28. Y Lucas 11:28 dice, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Así de simple y así de corto este versículo. Dice que dichosos los que oyen y obedecen la palabra de Dios. ¿Por qué dichosos? Porque van a vivir el resultado de obedecer lo que Dios nos está mandando a hacer.
Y yo ponía acá algunas frases que te quiero compartir de lo que esta enseñanza nos puede dejar, y es primero, ¿qué relación? Quiero que pensemos en las relaciones alrededor que tenemos. ¿Qué relación se mantiene si no te comunicas con la otra persona? El escuchar es parte del proceso de comunicación. En todos lados dicen que uno de los tips para mantener una buena relación en el matrimonio, en el noviazgo, con los amigos, laboralmente, en todos lados, es la buena comunicación. Y comunicarse no es solo hablar y hablar y hablar, sino también saber escuchar. Entonces decime, ¿tú crees que se podría mantener una relación con alguien con el que no se hablan, primero? Y segundo, con alguien que tal vez están hablando, pero no estamos escuchando lo que la otra persona nos está diciendo, porque no nos importa. ¿Cuánto tiempo podremos mantener esa relación? Segundo es, ¿qué relación se mantiene cuando no escuchamos ni nos importa el consejo de la otra persona? ¿Qué pasa si nuestros padres nos están dando consejos, nuestros líderes nos están dando consejos, personas que están a nuestro alrededor nos están dando consejos, y tal vez los escuchamos, les ponemos atención, pero hacemos todo lo contrario de lo que nos dijeron? ¿Nos cae mal o no? Si fuimos los que dimos el consejo, es como, ay, Dios mío, ¿para qué le dije si igual iba a hacer lo que quisiera? Pero no importa. O sea, nuestro papel es venir y decir lo que creemos que de Dios hemos aprendido. Pues ya la otra persona va a tener la responsabilidad de si lo hace o no. Pero yo lo puedo seguir diciendo una y otra vez, porque Dios no se cansa conmigo de decírmelo a mí una y otra vez. Pero viene la otra parte. ¿Crees que una relación así se podría mantener? En donde todo el tiempo lo que tú le decís a la otra persona sentís que no le importa, porque con sus acciones, con sus frutos, demuestra lo contrario. Entonces, si no podemos mantener una relación así con alguien que vemos, ¿por qué creemos que con Dios va a ser distinto? ¿Por qué creemos que podemos mantener una relación con Dios sin escucharlo, sin hablarle? Y si le habláramos, si pudiéramos mantener esa relación de que lo estamos escuchando, pero no le hacemos caso. O sea, Dios siempre va a seguir estando ahí y nos va a seguir hablando. Él no se cansa porque Él es fiel. Pero ¿por qué no somos nosotros también fieles a Él y lo obedecemos y lo escuchamos? Luego yo ponía, el escuchar la voz incorrecta, como resumen de lo que ya vimos, va a traer una separación. Y escuchar y obedecer el consejo correcto, que en este caso es el de Dios, va a traer restauración. Entonces, en las áreas de nuestra vida en donde estamos escuchando el consejo de Dios y lo estamos obedeciendo, estamos siendo dichosos, según lo que nos dice Lucas, porque dichoso es el que escucha la palabra, el que la oye y la obedece. Y segundo, estamos trayendo una restauración en las relaciones y también en esas áreas de nuestra vida en donde necesitamos escuchar. Y lo último con lo que yo te quiero dejar con esta pregunta es, primero, ¿crees que Dios quiere aconsejarte? ¿Lo crees realmente? Si estás dudando, te puedo decir sí, Dios te quiere guiar. Ya lo leímos el sábado pasado acerca de que Dios quiere guiar a cada uno de nosotros. Entonces, Él sí habla, es un Dios que habla y que quiere seguir hablando en nuestra vida. Entonces, no tengas duda, Dios sí te quiere hablar. Segundo, dirás, ay, pero ¿cómo puedo escuchar a Dios? Porque no sé, cuando dicen estoy escuchando a Dios, ¿será que están oyendo una voz? No, o sea, el escuchar a Dios, en mi caso yo te puedo decir, cuando yo digo Dios, estoy escuchando a Dios, es porque viene un pensamiento a mi mente muy fuerte. Y es un pensamiento bueno, es un pensamiento de algo que me está retando a ser mejor. Y entonces ahí sé que es Dios hablándome. También Dios utiliza muchos medios para hablarnos. Está la palabra de Dios donde podemos ir, la Biblia.
y leer lo que Dios nos está diciendo. Él nos habla a través de mensajes, de prédicas, nos puede hablar a través de canciones, incluso nos puede hablar a través de una película, ¿verdad? O sea, Dios nos puede hablar porque todo lo que existe, Él lo creó. El diablo siempre ha querido hacer una piratería de todo lo que Dios hace. Todo lo que el diablo hace es contrario a lo que Dios nos está diciendo. Entonces, hoy creamos de que Dios realmente está hablando a nuestra vida, nos habla a través de todos los medios y solo necesita que nuestros oídos estén atentos a escucharlo y ponerle atención a lo que nos está diciendo. Y tercero, ¿para qué quiero escuchar a Dios? ¿Cómo así? Dirán. Sí, o sea, te pregunto, ¿para qué lo querés escuchar? Porque quiero que me dé un consejo, podemos responder. Sí, está bien. Entonces, ¿para qué querés escuchar el consejo de Dios? Para considerarlo. O sea, considerarlo quiere decir, para decir, voy a ver qué me dice y a ver si me parece. Si está fácil lo que tengo que hacer o no. Si está fácil, lo hago. Si está complicado, mejor gracias por tu consejo, pero voy a seguir lo que siempre había venido haciendo. Entonces, eso es querer escuchar el consejo de Dios para considerar si lo hago o no. O la segunda opción es, querés escuchar el consejo de Dios para obedecerlo. Si querés escucharlo para obedecerlo, entonces Dios va a seguir hablando aún más a nuestra vida. Porque va a ver que en nuestro corazón está la disposición de no solo escucharlo, sino aplicar y hacer lo que Él quiere que yo haga. Entonces hoy te invito a que todos podamos reflexionar qué hemos estado haciendo con lo que hemos estado escuchando de Dios. ¿Cuánto de eso hemos considerado? Y por solo estarlo considerando y al final terminar haciendo lo que quisimos, no nos ha ido bien. ¿Y cuántos tal vez hemos estado escuchando el consejo de Dios, aunque nos ha costado, lo hemos obedecido y lo estamos poniendo en práctica? ¿Qué resultados hemos estado viendo? No es que Dios es como el mago de la lamparita que la froto y le digo, quiero que hagas esto. Y entonces mágicamente todo se compone. O sea, al seguir el consejo de Dios, de un día para otro las cosas no se van a cambiar mágicamente. Lleva un tiempo, pero vas a ver un cambio en tu vida. Y yo les quiero contar un poquito acerca de, con cada tema, yo le digo, Dios, esto tú me lo diste porque primero me lo llevaste a vivir a mí. Entonces, en ese proceso que yo tuve de estar cambiando y conocer aún más a Dios, ¿en qué parte el escucharlo a Él ha traído como resultado lo que hoy estoy viviendo en mi vida? Entonces, yo era una persona que tal vez no me gustaba mucho pedir consejo, pero sí buscaba a Dios para seguir, escuchar, mejor dicho, su consejo. Y durante mucho tiempo, muchas de las palabras que Dios habló a mi vida, solo las consideré. Estuve mucho tiempo ahí, ¿será que le hago caso? ¿Será que no le hago caso? Y en muchas no le hice caso, no lo obedecí. Quise hacer las cosas a mi manera, como yo creía que podían funcionar mejor. Y eso que trajo que mi relación con Dios se fraccionara. Porque primero yo no lo conocía, a los 19 años empecé a ir a un grupo, lo conocí. Y en ese proceso de irlo conociendo hasta el día de hoy, he tenido etapas donde he sentido que mi relación con Él se ha distanciado. Y no porque Él se haya alejado, sino porque yo decidí alejarme con mi actuar y con decir, voy a hacer lo que yo quiero, gracias por tu consejo, pero yo quiero hacer mi terca, dirían por ahí, o mi santa voluntad, pero que es más bien terca voluntad. Y eso lo que hizo es que empezó a retrasar los planes que Dios tenía para mi vida. ¿Y qué pasó? Un día tuve que llegar al punto de decir, ¿y qué fue lo que yo no escuché de Dios? Que Dios me decía, necesito que pases tiempo conmigo para sanar ciertas relaciones en tu vida. Y yo no quería hacer caso, yo decía, no, yo estoy bien, eso no me afecta, todo está tranquilo, todo está bien. Y yo me empecé a ocupar y a ocupar y a ocupar más en Él, en mis cosas, para
bloquear esa parte de mi vida. Hasta que un día ya no pude y entonces le dije, está bien, discúlpame, porque todo este tiempo consideré tu consejo, donde tú me dices de que hay que pedirle a Dios que examine nuestro corazón, y yo no dejaba que Dios examinara mi corazón porque sabía lo que iba a encontrar ahí y no me gustaba y no lo quería trabajar. Y un día dije, está bien, examina mi corazón. Y el tomar esa decisión hizo que Él me llevara a tomar diferentes acciones para sanar. Y en ese proceso sigo, pero te quiero decir, en el momento que dejé de considerar su consejo para ponerlo en práctica, fue donde todo empezó a cambiar. Y donde pude conocerme primero más a mí, pero más que conocerme a mí, pude conocer el poder de Dios en mi vida al dejarlo actuar. Porque mientras actuaba, a mi parecer, el poder de Dios no se manifestaba por ningún lado. Pero cuando yo lo empecé a escuchar y a obedecer, fue donde su poder en mi vida empezó a ser una realidad. Y todas esas relaciones que se habían fraccionado, y la primera relación que se había fraccionado era con él, volvimos otra vez yo volví a entender que era su hija y que él me amaba. Y la segunda relación que mejoré fue conmigo misma. Aprendí a tener una buena relación conmigo, aprendí a saber quién era en Dios, y eso hizo más fuerte todo lo demás. Entonces hoy te animo a que le podamos decir a Dios, Dios, necesito tu consejo y quiero obedecerlo, no solo lo quiero considerar. Y ahí donde estás, sí, puedes cerrar tus ojos y vamos a terminar orando. Padre, yo te doy gracias por este día. Padre, gracias porque sé que es tu palabra la que has hablado. Tú conoces, Señor, cómo ha sido la vida de cada persona que está escuchando este mensaje. ¿Cuántas veces hemos considerado únicamente tu palabra, pero no la hemos obedecido? Primero yo te quiero agradecer porque no te has cansado de traer consejos a mi vida, porque tú eres fiel y sigues hablando, sigues queriéndome mostrar tus planes, tus propósitos, y todo lo que me pides es porque tiene una acción que va a repercutir por la eternidad, Señor. Y hoy, perdónanos por cada área de nuestra vida en donde hemos hecho lo contrario a lo que nos has hablado y hemos visto esa división contigo, esa separación contigo, esa separación con las personas que están a mi alrededor. Y hoy quiero aprender de Jesús a obedecer tu palabra y conocerte tanto que no necesitemos, Señor, demostrar que somos tus hijos, hablando a todo el mundo que somos cristianos, que somos tus hijos, que te obedecemos, sino que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras, Señor. Y que podamos conocerte de tal manera que todo consejo contrario a lo que tú nos has hablado ni siquiera le pongamos atención. Y hoy te pido, Señor, que nos ayudes en esa área específica de nuestra vida donde has estado hablando fuertemente. Y Espíritu Santo, ayúdanos a obedecer a nuestro Padre y ver su poder en nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque tú nos permitiste tener una relación nuevamente con nuestro Papá Dios. Y te pido que podamos vivir en ese plan y propósito que tiene para nosotros. Y, Señor, declaro que las relaciones, la manera en la que veníamos relacionándonos va a ser distinta, porque te vamos a empezar a no solo escuchar, sino te escuchamos tu consejo y seremos obedientes a lo que nos estás pidiendo, porque tus caminos siempre van a ser mejores que mis caminos, Señor. Callamos toda voz contraria a tu palabra y declaramos, Señor, que lo mejor de ti es lo que va a venir a nuestra vida en este tiempo, Señor. Y qué mejor oportunidad que este tiempo para hacer una pausa a todo lo que veníamos haciendo y escuchar tu palabra, y que podamos vivir esa palabra que dice que somos dichosos porque oímos y obedecimos tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.